Bitch, you know what? See, I think you're trying me. I think you really trying to fuck with me. You fucking with my money, and you gonna stand up there and look down at me like you're a motherfucking woman? I'ma show you what real women do, bitch. See, you don't know what real motherfucking women do. Real motherfucking women sacrifice. I should've aborted your motherfucking ass, cause you ain't shit. I knew the day the doctors put you in my goddamn hand, you wasn't a goddamn thing, and you had that smirk on your face, bitch. Now smile about that. Smile about that, you fat bitch. Bitch! I'ma kill you, bitch. Precious, dirigida por Lee Daniels, es mucho más que una historia de abusos, pobreza y sueños truncados. Es un viaje intenso hacia la resiliencia, un retrato del dolor que se transforma en fuerza y un testimonio de cómo el espíritu humano puede levantarse incluso en los escenarios más oscuros. My mother's like a whale on the couch. She say I eat all the time, but she always making me eat. And she called me a fat mess. La película, ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado, deja una marca profunda en el corazón y no es difícil entender por qué. Desde los primeros minutos sentimos que estamos entrando en un mundo donde cada gesto, cada mirada y cada silencio cuentan más que 1000 palabras. So holiday. La historia se desarrolla en Harlem, Nueva York, en 1987, donde Clarice Precious Jones, una adolescente de 16 años que no sabe leer ni escribir, enfrenta un entorno familiar marcado por la pobreza y la violencia. Su madre, Mary, encarnada de manera brutal por Monique, es un personaje aterrador y complejo, cuya mezcla de abuso, dolor y humanidad provoca una reacción inmediata en quien la ve: repulsión, miedo y al mismo tiempo comprensión. Esta dinámica familiar crea un clima opresivo y Precious, a pesar de su fragilidad, comienza a buscar un camino distinto, una luz que la saque de ese círculo vicioso de dolor. Are you listening to me? Precious! I just want to know where you are in your reading skills. Because I'm looking at your test. Oh, some higher fucking learning. You're a dumb bitch. Read, okay? You better than your mother. El punto de inflexión llega cuando Precious se enfrenta a un segundo embarazo y la escuela tradicional no logra ofrecerle apoyo. Es aquí donde entra Each One Teach One, un centro alternativo de enseñanza que se convierte en un refugio, un espacio donde la educación se transforma en libertad. What's your name? Clarice. Are you coming in? That door closes in 20 seconds. Con la guía de la dedicada maestra Blue Rain, Precious empieza a aprender a leer, a escribir, a expresarse, y poco a poco se va construyendo una identidad más fuerte, más consciente de su valor y de sus capacidades. Cada palabra que aprende es un acto de resistencia. I'm happy my baby coming. I'm gonna read to this baby too and hang colors on its wall. Listen, baby. Mother not dumb. Mother love you. Okay. Listen. Lo más impactante de Precious no son únicamente las injusticias que sufre la protagonista, sino la manera en que ella, contra todo pronóstico, lucha por reivindicarse. Cada escena transmite un mensaje contundente. Incluso en los contextos más oscuros, siempre existe la posibilidad de crecer, reconstruirse y aspirar a algo mejor. Talk to me about the Lily you do know about your father. He gave me this baby and my one before it. I never What'd seen you it. say he gave you? No. La relación con la trabajadora social y con su maestra se convierte en un hilo conductor de esperanza. Al nacer su hijo Abdul, la película nos recuerda que la vida sigue adelante, que los momentos de alegría y esperanza son posibles incluso en los entornos más adversos, y que el amor propio y la confianza pueden nacer en los lugares más inesperados. I ain't stupid. I ain't take your man. Your husband raped me.
Gabourey Sidibe, en su papel de Precious, ofrece una interpretación que va directo al corazón, mostrando tanto vulnerabilidad como fuerza, logrando que el espectador se identifique con su dolor y celebre sus pequeños triunfos. Y si la actuación de Sidibe es conmovedora, la de Monique es sencillamente inolvidable. Su presencia amplifica la intensidad emocional de la película y hace que cada momento de superación de Precious se sienta aún más significativo. That was my man. That was my fucking man. That was my man. And he wanted my daughter. And that's why I hated her. Because my man, who was supposed to be loving me, who was supposed to be making love to me, was fucking my baby. And she made him leave. La dirección de Lee Daniels es valiente y sensible. Daniels logra equilibrar lo crudo de la historia con instantes de ternura y esperanza, guiando al espectador a través de un viaje emocional intenso sin caer en la explotación del dolor. Cada plano está pensado para acercarnos a los personajes, para que podamos sentir lo que ellos sienten. Por su parte, el montaje de Joe Klotz combina de manera fluida la realidad de Precious con sus imaginaciones y sueños, permitiendo que experimentemos la historia desde dentro de su mundo interior, haciéndola más cercana y conmovedora. La narrativa es intensa, sí, pero también está llena de humanidad y momentos de esperanza que nos recuerdan que el cambio personal es posible. Cada paso que Precious da hacia adelante, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Es una historia que nos hace sentir el dolor y, al mismo tiempo, nos inspira a no perder nunca la esperanza. En una escala de 5 estrellas, Precious merece un sólido 4, porque su dureza y su crudeza emocional requieren del espectador una disposición a confrontar el dolor humano y reconocer la belleza de la resiliencia. Let me see. Put all that shit down. Go get me something to drink. You bitch! En definitiva, Precious no es solo una película, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, con actuaciones que atraviesan el alma, una dirección que respeta la complejidad de sus personajes y un montaje que nos sumerge en la vida interior de Precious. El film nos recuerda que incluso en medio del dolor más profundo, la esperanza y la transformación son posibles. Don't you put your fucking hands on me!